El pasaje bíblico de hoy, Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la prédica número 6 de la serie Patrones Negativos de Conducta. Ya en los mensajes anteriores hemos visto algunos de los malos hábitos más comunes en la vida de las personas. Muchos hermanos me han dicho que han sido bendecidos por esta serie de prédicas, ya que a través de ellas han podido percatarse de los malos hábitos que tenían. Estas enseñanzas y principios relativos a las buenas costumbres y formas de cortesía son muy amplias y si las aplican en su vida diaria, le ayudarán a perfeccionar su comportamiento y así podrá crecer en santidad. Ahora bien, ¿qué quiero decir cuando afirmo que estas enseñanzas lo ayudarán a crecer en santidad? Hermano, luego de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, en la medida en que empiece a crecer en fe, deberá despojarse de todo aquello que no esté de acuerdo con la palabra de Dios. Reitero, en la medida en que aprendan la palabra de Dios y crezcan en fe, podrán discernir entre la verdad y la mentira. De esa manera, al hallar algo malo en su carácter o comportamiento, comenzarán a desecharlo de su ser, sea odio, mal carácter, adulterio, envidia, lujuria, celos, etcétera, que son todas manifestaciones externas de la naturaleza pecaminosa. Deberá orar y ayunar a fin de ser transformado por la palabra. Desde luego, hay muchas otras cosas más que deberá desechar, pero el punto es que si aún mantiene una de esas cosas negativas en su ser, no podrá llegar arriba de la roca de la fe. Por eso podemos decir que aquellos que han llegado a la roca de la fe se han despojado de toda forma de maldad y están cerca de alcanzar el nivel del Espíritu. Primero, deberá despojarse de toda manifestación externa de maldad. Sin embargo, hay algunos que luego de haber crecido hasta cierto nivel en su fe, se detienen y no progresan a un mayor nivel espiritual. He visto muchos casos así y me lamento por ellos. Hermanos, una pregunta: ¿quieren crecer espiritualmente? Entonces, deberán escuchar con mucha atención las siguientes series de mensajes y hacer de ellas su alimento espiritual para hallar esos patrones negativos de conducta que aún tiene y así pueda corregirlos. Ahora bien, estas prédicas son las bienaventuranzas, los 9 frutos del Espíritu Santo, amor espiritual, los niveles de bondad y la medida de fe. Hermano, no es difícil crecer espiritualmente, pero muchos no pueden hacerlo porque no quieren obedecer, a pesar que ya les he compartido el secreto para crecer y madurar en su fe. No obedecen. Por eso no pueden despojarse de su egocentrismo. Incluso luego de haber llegado a cierto nivel espiritual, muchos se estancan en su crecimiento y no pueden madurar en su fe debido a que no se dan cuenta de esa vieja naturaleza pecaminosa que aún está en su interior. Y a pesar que son conscientes de ello, no la desechan de su ser debido a su forma arrogante y obstinada de pensar. Hermanos, tal como menciona la Biblia, los últimos serán los primeros. Así, sus hijos, a quienes usted les ha enseñado principios cristianos, podrían muy bien crecer en su nivel de fe más que usted. Hay muchas familias en las que ya se ha dado este caso. A pesar que los padres tienen un buen nivel de fe, sus hijos los superarán. Repito, a pesar de haberse despojado de lo evidentemente malo en su comportamiento exterior, luego de haber crecido en su fe, hay quienes se estancan en su crecimiento.
y no pueden alcanzar un mayor nivel espiritual. En ese caso, será mejor que examine su vida pasada familiar y también la de sus padres. Por ejemplo, si hay algún miembro de su familia que en el pasado ha cambiado constantemente de decisión, que siempre ha culpado a los demás por sus errores o que le ha gustado murmurar de otros, deberá chequear si de alguna forma usted ha heredado alguno de esos patrones negativos de conducta. Tal vez crea que le será fácil detectar si usted tiene el mal hábito de señalar las fallas a los demás. No obstante, no lo podrá hacer ya que pensará que lo que hace es lo correcto. Y no solo eso, sino que también es bueno para los otros que usted les haga ver sus fallas o errores. Por eso no podrá corregirse. Debido a su obstinada forma de pensar y a su arrogancia, no podrá autoexaminarse correctamente. Incluso si habla o acciona en contra de lo que dice la palabra de Dios. Si ora y recibe la ayuda del Espíritu Santo, podrá autoexaminarse y verá que en su interior usted también tiene esos malos hábitos. Vale decir, si bien la frecuencia de esos malos hábitos es menor en usted que en otros, usted también cambiará fácilmente de decisión cuando le convenga o comentará cosas que no debe comentar. Si tiene algún familiar con mal temperamento que le gusta alardear de su éxito económico o de sus influencias, entonces podrá chequear si tiene ese mismo temperamento o esa misma tendencia a exaltarse en frente de los demás. Hermano, jamás deberá presumir de sus bienes materiales. Gloriarse en el Señor es bueno. Es dar gloria a Dios mediante su testimonio y plantar fe en otros, pero toda otra forma de exaltarse no será buena. Otra forma de corregir rápidamente esos patrones negativos de conducta en su proceso para llegar a la santidad es no considerar ningún mal hábito a la ligera o no prestarle la debida atención. Eso también es un patrón negativo de conducta. No deberá ignorar sus malos hábitos por más insignificantes que usted crea que sean. Si se percata de la razón fundamental de esos malos hábitos, le será mucho más fácil crecer espiritualmente. Por ejemplo, en relación a ser ordenado, tal vez pueda pensar que no es un gran problema si no se exagera en esto. Vale decir, si solo es un poco desordenado. No obstante, si desea crecer espiritualmente, no debería pensar así. Los que son ordenados y limpios de corazón en forma natural, lo serán en su vida diaria. Si su corazón es puro y limpio, deseará igualmente vivir en un lugar limpio y ordenado. Jamás le gustará el desorden. Si vive en un ambiente sucio y desordenado, eso quiere decir que su mente y pensamientos también son así. Querrá decir que tiene pensamientos carnales y que no vive una vida ordenada. Ahora bien, hay algunos que son ordenados en su forma de vivir, pero si otros no lo son, se frustran y se enojan con ellos o simplemente los ignoran afirmando que los demás no tienen educación. Ninguna de esas actitudes reflejará el corazón del Señor. Sí, hermano, podrá aconsejar, enseñar o incluso podrá ordenarles la casa a los que son desordenados. Sin embargo, incluso eso lo deberá hacer sin egoísmo alguno ni por interés personal. Tampoco deberá hacerlo con enojo o con crítica. Deberá aprender a aceptar a los demás con amor y bondad. Les doy un ejemplo. Si hay alguien aquí que se pregunte qué tiene que ver la comida con su nivel de santidad, le pido que me escuche con atención. Esta clase de personas deberían examinarse a ver si tienen una naturaleza y un comportamiento que tiende a ser parcial o a favorecer a otros. Y no se trata solo de la comida, sino en todos los demás aspectos de sus relaciones sociales.
Si usted es muy selectivo al comer, deberá discernir eso espiritualmente. Quizás no se trate solo del alimento. Tal vez obedezca a otra razón y tenga que ver con su trato con otras personas. Quizás alguien con esta particularidad tienda a favorecer o ser parcial con aquellos que siempre están de acuerdo con lo que piensa o dice, pero no hace lo mismo con los que no se lleva bien. Me explico. Usted solo come lo que le gusta. Lo que no le apetece, no lo come. En ese caso, es muy probable que en su comportamiento solo le guste estar con aquellos que piensan igual que usted o con los que se lleva bien y se aleje de los que no están de acuerdo con lo que usted dice o piensa. Sí, hermano, deberá examinar su comportamiento hacia los demás a ver si es imparcial y no muestra favoritismos. Una pregunta: ¿cuántos desean crecer espiritualmente? Entonces, escúcheme bien y claro. Si es así, no deberá odiar ni guardar rencor hacia otra persona. Si no, míreme a mí. Le pregunto, ¿sabe de alguien a quien yo odie o le guarde rencor? Claro que no. Desde que inauguré esta iglesia, jamás le he tenido rencor ni ojeriza a alguien. Sin importar lo mal que hayan hablado de mí o que me hayan traicionado o engañado, nunca les he guardado rencor. Todo lo que he tenido en mi corazón es misericordia hacia ellos. Siempre me he preguntado qué cosa puedo hacer para guiarlos al arrepentimiento y que así sean salvos. Jamás he odiado a alguien. A ver, hermanos, les pregunto, ¿hay alguien a quien odien o se sientan incómodos cuando lo ven? Hermano, no deberá sentir incomodidad con otros. Los que han crecido espiritualmente no sentirán la mínima molestia ni desavenencia con los demás. Se llevarán bien con todos y los amarán en el Señor. De otra forma, podría desarrollar algún patrón negativo de conducta y eso obstaculizaría su crecimiento espiritual. Una pregunta: ¿ha cultivado el fruto de la paz en su corazón? ¿Es usted imparcial y no muestra favoritismo alguno en sus palabras ni acciones? Hermano, deberá buscar la paz con los demás. Ahora bien, suponga que usted no discute, ni se enoja, ni se incomoda con los demás, pero es indiferente con lo que les sucede a otros. Entonces, equivocadamente podrá creer que está en paz con los demás. La pregunta que se debe hacer es, ¿en verdad está en paz con los demás? Claro que no. Tan solo no se interesa por lo que les pase a los otros. Entonces, déjeme decirle que usted no busca ni sigue la paz. Deberá examinar eso también. Volviendo al tema de los modales al comer, deberá ver si en vez de servirse usted primero del platillo que más le gusta, le cede la opción a los demás. No es fácil hallar personas así. Tal vez, de vez en cuando, lo pueda hacer. Sin embargo, la mayoría lo que hace es servirse solo lo que más les gusta en vez de comer de todo un poco. Sí, comen lo que les gusta, lo mismo todo el tiempo. Por eso ese platillo se acaba más rápido que los otros. Y lo que hacen es llamar al mozo para que les sirva más de eso. Quizás piense que no hay nada malo en ello porque igual lo tendrá que pagar. No obstante, si quiere llegar a un nivel espiritual mayor, deberá despojarse de ese mal hábito. Hace poco una familia me vino a ver y me comentaron que su hijo es muy difícil para comer y que por eso se está debilitando. Cuando miré al niño, me di cuenta que estaba muy delgado. El joven es un buen estudiante, pero estaba muy demacrado. El muchacho quería ingresar a una buena universidad, pero su cuerpo se estaba debilitando porque no comía bien y por eso su organismo no recibía los nutrientes necesarios para su apropiado desarrollo. Hermano, si usted come solo lo que le gusta o come solo carne, no será del todo bueno para su cuerpo. Podrá engordar y no fortalecerse. Deberá tener una ingesta balanceada para que todo su organismo funcione adecuadamente. Si no lo hace, su cuerpo no se desarrollará en forma apropiada. Retomando el tema,
podrá saber si ha cultivado en su corazón los atributos de sacrificio y de servicio. Si habiendo hecho algo bueno por alguien, usted se siente bien aún si no puede disfrutar del bien que ha hecho. Suponga que usted tiene un corazón así. Estará cerca del nivel del Espíritu perfecto y por tanto no buscará su propio beneficio, sino más bien el de los demás. Considerará a los otros como superiores a usted y será un pacificador. Hermano, si usted jala el hilo de una costura, el pespunte o bordado se descoserá. De igual manera, podrá percatarse de la naturaleza carnal que todavía hay en lo profundo de su corazón a través de estos patrones negativos de conducta o malos hábitos. Y no diga que esto es algo sin importancia. Más bien, vea el interior de su corazón con mucho cuidado para que se dé cuenta de la naturaleza carnal que aún mantiene dentro suyo y así pueda despojarse de todo ello. Hermanos, estoy predicando esta serie de mensajes en especial para que los que anhelan crecer espiritualmente puedan darse cuenta de sus malos hábitos, los corrijan y así lleguen a ser perfectos. He señalado que estos patrones negativos de conducta se adquieren debido a que ha aprendido, ha visto o ha vivido experiencias no buenas durante su niñez. En otras palabras, ha tenido malos ejemplos. Muchos de estos patrones negativos de conducta son producto de esos malos ejemplos que ha visto durante su crecimiento. Por ejemplo, se supone que un buen jugador de fútbol debe tener experiencia internacional. Hay muchos que dicen que su selección nacional de fútbol es buena y tiene talento, pero que les falta roce internacional. En otras palabras, a pesar que tienen buena técnica para jugar y ganar, pierden los partidos por falta de experiencia. A menudo ha escuchado esto, ¿sí? Y eso es debido a la falta de entrenamiento. Suponga que la selección nacional de fútbol debe ir a jugar a una ciudad de altura. Entonces, deberían con anterioridad entrenarse específicamente para ello. Como deberán jugar a 2.000 metros de altura, será necesario cierto tipo de adaptación. Si no lo hacen así, les faltará oxígeno para jugar los 90 minutos que dura un partido. Este es solo un caso de un patrón negativo de conducta producto de la falta de entrenamiento. La mayoría de esos patrones negativos de conducta se desarrollan desde un inicio debido a una errónea o mala enseñanza. Los que estén en el primer o segundo nivel de fe o empezando el tercer nivel podrían pensar que esto es exagerado. No obstante, los que tengan una fe sólida y firme deberán reflejar el corazón de Dios y del Señor, y por ello deberán tener siempre presente este hecho y cultivar un mayor nivel de bondad en su corazón. Únicamente entonces su crecimiento no se detendrá, sino que seguirá creciendo espiritualmente y podrá reflejar el corazón de Dios y del Señor. Por ello, el hombre carnal no podrá entender al que es espiritual. El ser humano carnal solo juzgará y condenará al espiritual porque no lo podrá entender. Los que han llegado a un nivel espiritual vivirán en esa dimensión espiritual que no comprenderán los que aún se mueven y andan en la carne o por vista. Hermanos, hoy continuaré compartiéndoles casos específicos de esos patrones negativos de conducta. Lo siguiente tiene que ver con las reglas básicas de cortesía. Si va de visita a la casa de un amigo o hermano sin previo aviso, eso será una falta de consideración y cortesía hacia la otra persona. Cuando visita a otra persona, no es apropiado que se pasee por la casa sin que el anfitrión lo haya invitado a hacerlo. Por ejemplo, abrir sin autorización del dueño de casa la puerta de una habitación y mirar dentro de ella es totalmente una pésima costumbre y un comportamiento inaceptable. Deberá pedirle permiso al propietario de la casa. Ni siquiera tratándose de un familiar debería hacer eso. Incluso no debería ni pedirle permiso al dueño de casa para entrar a una habitación porque tal vez eso
lo ponga en un compromiso y de concedérselo, lo haría obligado y no por propia iniciativa. Ahora bien, si el anfitrión ha arreglado su casa y desea mostrársela, pues enhorabuena, así lo hará. Pero si el dueño no toma la iniciativa, mejor es ni mencionarlo. Sería una falta de tacto y de sentido común de su parte. ¿Se imaginan que alguien abra la puerta de su cuarto sin pedirle permiso antes a usted? Otro patrón negativo de conducta es arrojar los desperdicios en la calle o dejar sucio el baño que ha usado. La semana pasada conocí a una co-líder de la iglesia. Ella en realidad no es muy antigua en la congregación, pero ha crecido mucho en su nivel espiritual. Una hermana que la conoce me comentó lo siguiente acerca de ella. Me dijo que el otro día en el baño la había impactado el comportamiento de esa hermana. Había agua sucia que se había estancado en el inodoro y no había papel toalla para limpiarlo. Así que esa hermana lo limpió y descargó el retrete. No había toallas de papel para que la hermana las usara, así que lo hizo con sus propias manos. Una pregunta, ¿qué piensan de esta hermana? ¿Usted hubiera hecho lo mismo? Esta hermana tiene un corazón de servicio, un buen corazón. Por eso llegará pronto al nivel del espíritu. Sea que los demás la vean o no, ella siempre está limpiando los baños de la iglesia. Por otra parte, hay otros que se dicen cristianos y que no solo ensucian el baño, sino que además arrojan basura en la iglesia. Sí, hay otros que no solo ensucian el piso de la iglesia, sino también las paredes, los baños. No cuidan en absoluto lo que es de Dios en la iglesia. ¿Qué tal diferencia, hermanos? ¿Verdad? Hermanos, cuando viajo al extranjero y me alojo en algún hotel, procuro dejar mi habitación como si nadie se hubiera alojado en ella. Sé que los empleados del hotel la van a limpiar, pero los considero e intento darles el menor trajín dejando todo lo más ordenado posible. Claro está, no me pongo a limpiar la habitación, solo arreglo la cama que he usado y dejo el baño lo más limpio posible, como si estuviera en casa. Así que eso no me cuesta mucho esfuerzo. Sin embargo, hay otros que no limpian ni su propio hogar. Por eso, cuando van a hoteles ensucian su habitación más de lo normal porque saben que hay empleados que la limpiarán. He visto eso a menudo. Hay quienes tiran la toalla luego de haberla usado. Hermanos, una sola toalla debería bastarle. Pero hay quienes usan 2 o hasta 3 toallas a la vez. Luego de secarse las manos, una sola vez tiran la toalla al piso y usan otra. En lo que a mí respecta, cuando me alojo en un hotel, uso solo una toalla. ¿Saben por qué? Porque no necesito usar más de una toalla al día. En mi casa hago lo mismo. Uso una toalla al día y eso es suficiente. En los hoteles generalmente colocan más de 3 toallas en cada habitación y los huéspedes las pueden usar a su libre discreción. No hay nada malo en ello. Lo que quiero decir es que como no le cobran algo extra por ello, usted tiende a abusar y no solo a usar de lo que le ponen en el hotel. Los que tienen esos patrones negativos de conducta sin darse cuenta los continuarán haciendo en la iglesia y ante Dios. Por ejemplo, no usarán en forma correcta el baño, lo dejarán todo sucio, tirarán los papeles en cualquier lugar y no en el tacho de basura.
Dejarán que sus hijos tiren la comida en el piso de la iglesia, etc. Algunas hermanas le cambian el pañal a sus hijos y lo arrojan al inodoro atorándolo. O simplemente lo dejan en el baño a vista y paciencia de todo el mundo. Hermanas, incluso la gente del mundo bota la basura en los tachos. Entonces, pregúntese si usted, que se dice cristiana, no debería al menos hacer lo mismo en la iglesia. Y no solo eso, debería recoger la basura que dejan los demás y arrojarla en el bote de basura. Pero, lamentablemente, no hay muchas hermanas que sean así. Por 30 años, creo que desde que se inauguró esta iglesia, tengo un tacho de basura preparado en el altar. Está justo ahí. Y también hay otro en el segundo santuario. Sin embargo, creo que el conserje nunca ha tenido necesidad de limpiarlos porque no ha encontrado basura en ellos. Ustedes saben que con frecuencia lloro cuando oro y me seco las lágrimas con una toallita de papel. Y esa toallita, luego de haberla usado, ya no sirve más y hay que botarla a la basura. No obstante, yo no la boto en el depósito de basura de la iglesia. La pongo en mi bolsillo y la llevo a casa. Ahí es donde la boto al tacho de basura de mi casa. ¿Saben por qué? Yo podría haberla botado en el bote de basura de la iglesia, pero no lo hago porque no quiero ensuciar el tacho de basura del santuario. Por eso la llevo a casa para botarla allí. Claro, si el bote de basura hubiera estado fuera del edificio de la iglesia, podía haberlo hecho. No obstante, como está dentro de la iglesia, no lo quiero hacer. De hecho, esas toallitas de papel no están tan sucias. Con ellas solo me seco mis lágrimas. Sin embargo, no puedo botarlas en el tacho de basura de la iglesia. No obstante, hay otros que permiten que sus hijos dejen por cualquier lugar en la iglesia las botellas, latas o envolturas de lo que han comido o bebido. Yo en realidad no puedo entender ni concebir esta falta de respeto a Dios. Como no tienen el mínimo sentido de educación ni de buenos modales, le faltan el respeto a Dios. Y lo peor es que no se dan cuenta de ello. También hay quienes se paran en medio de la vereda a conversar e impiden el libre tránsito de las demás personas. Si tiene consideración por los demás, en forma natural y espontánea, le dará el paso a otros. Si usted no tiene cuidado al atravesar por un pasaje estrecho y tropieza con alguien y no se disculpa por ello, o si empuja a otra persona al caminar porque está apurado, o si estaciona su auto en cualquier lugar interrumpiendo el tránsito de los vehículos, todo eso son ejemplos de lo que no debe hacer si quiere llegar al nivel de la santidad. También deberá estacionar su auto en el lugar correcto y no obstaculizar la salida de otro vehículo, incluso si está apresurado. Pero a menudo muchos no hacen eso. Hay quienes se tropiezan con otra persona y ni siquiera le piden perdón por ello. En otros países, especialmente en Europa o América, primero se disculpan aún si no han cometido falta alguna. Por ejemplo, si le pisa el pie a alguien en el bus o en el metro, la persona a quien le ha pisado el pie es quien le pide disculpas a usted, quien ha cometido la falta. En esos países, eso es tener buenos modales. Eso ni siquiera lo podemos imaginar en este país. El que debería disculparse es quien ha cometido la falta, pero es más bien a la inversa. Eso sucede a menudo en esas naciones. La expresión "discúlpeme, por favor" es tan frecuente como el decir hola o buenos días. En el aeropuerto podrá escuchar esta expresión muchas veces. Como hay mucha gente, las personas al caminar y querer sobrepasar la una a la otra usan esta frase. No obstante, en este país es más bien raro escuchar esta expresión. En otras naciones se saben disculpar por el más mínimo error o falta. Yo, por mi parte, trato de no cometer falta alguna.
En el ascensor, por ejemplo, dejo que todos entren primero y al bajar me pongo a un lado para que todos bajen primero. Es bueno pedir disculpas o perdón si ha cometido alguna falta, pero sería mejor no cometer falta alguna. Digan amén si estoy siendo claro. No sé si les ha pasado esto. Algunos estacionan su auto tan pegado a otro que impide que el otro vehículo pueda salir. Y luego, cuando regresan, ni piden disculpas por ello. ¿Se imagina todo el problema que le podrá causar a la otra persona? Si desea tener un corazón bondadoso, no podrá hacer esas cosas. Lo que siempre debe recordar es que su comportamiento en la iglesia y fuera de ella influirá directamente en la imagen que los demás tengan de Dios, de su iglesia y de su pastor. Es muy importante respetar a Dios y respetar igualmente a su prójimo, sea o no creyente. Deberá glorificar a Dios a través de su buen testimonio y no causar problemas a los demás. A veces escucho a algunos hermanos llamar en voz alta en lugares públicos o restaurantes a algún pastor, diácono, diaconisa por su título. Al hacerlo, inmediatamente los que no son creyentes se darán cuenta que ustedes son cristianos. Entonces, si por cualquier razón tiene usted una mala reacción, ¿se imaginan la vergüenza que pasarán? Antes ya les he mencionado que cuando estaba en el seminario usaba una cruz, pero luego dejé de llevarla. Y es que cuando comencé a usarla, muchos otros miembros de la iglesia me imitaron. No obstante, no todos se comportaban en forma correcta. Desde entonces, nunca más he vuelto a usar ese distintivo. Si la mayoría de ustedes llegaran al nivel del Espíritu, lo podría hacer. ¿Saben por qué? Porque no habría de qué avergonzarme. Si se comportan de forma que deshonre a Dios, no podría usar ese emblema. Le pregunto, ¿para qué va a usar una cruz si va a cometer todo acto de maldad? Esos son los que deshonran a Dios. Hermanos, los no creyentes esperan que los cristianos sean perfectos y se comporten en forma impecable, a pesar que ellos mismos no vivan esa clase de vida. Por eso, ustedes deben ser sal y luz en este mundo de tinieblas. Sus palabras y comportamiento deben ser dignos de elogio por los demás, incluso por los no cristianos. De hecho, la mayor parte de lo que les estoy compartiendo no tiene en realidad que ver con su fe o con el ministerio del Señor. Más bien, son cosas básicas, socialmente recomendables y de buenos modales en público. Quizás hay algunos de ustedes que se pregunte por qué les estoy mencionando todo esto en una prédica. Sin embargo, como ya señalé, los modales del Señor Jesucristo y las formas educadas de la sociedad no son opuestas ni antagónicas. La novia del Señor no debe tener mancha ni defecto alguno. El mínimo concepto de buenos modales y educación que debe tener como cristiano es buscar siempre el beneficio de los demás y jamás el suyo propio. Es cierto que quizás las normas específicas de educación puedan variar de acuerdo al tiempo y a la región o nación, pero lo que no varía es, y será siempre, el respeto que debe guardar por su prójimo. Ese es el corazón respetuoso y considerado que busca no causar desorden público ni daño a los demás. Es, en resumen, ceder y conceder lo mejor a los otros. Los cristianos que anhelan alcanzar un mayor nivel espiritual deberán obviamente tener buenos modales y saber comportarse en público. Termino el mensaje. Amados hermanos, si le dijera que ahora mismo, luego del culto, desearía ir a visitarlo a su casa, le pregunto, ¿se sentiría contento o no?
O me diría que mejor fuera otro día o que fuera en una hora para darle tiempo de ir corriendo a su casa a arreglarla y limpiarla. Pienso que como en estos mensajes ha escuchado tanto acerca de mantener todo en orden, algo se le debe haber quedado. Volviendo al tema, hay quienes beben algo, sea una gaseosa o un refresco, y dejan la botella o los vasos en la mesa. Deberían lavarlos y ponerlos en su lugar inmediatamente. Sin embargo, los dejan en cualquier lugar pensando que después los van a lavar. Eso traerá mal olor y moscas a la cocina. Mi consejo es que primero lave y ordene lo que ha usado y luego haga lo demás. Tarde o temprano tendrá que hacerlo. No obstante, los que tienen ese mal hábito siempre dejarán todo para más tarde y toda la casa será un completo desorden. Después de comer, ni siquiera levantarán los platos de la mesa. Los dejarán todos sucios o los acumularán por días o incluso semanas en el lavadero de la cocina. ¿Qué tal si le dice a la hermana que está sentada a su lado: creo que están hablando de su casa? No se enoje. He visto a muchas familias así. Cuando llego sin previo aviso a visitarlos, corren a limpiar y a ordenar todo. Otro patrón negativo de conducta es dejar los cajones y las gavetas de los armarios, cómodas o despensas abiertos o a medio cerrar. En verano, las polillas o insectos entrarán y malograrán la ropa o el alimento. Otro pésimo hábito es lavarse la cara y dejar todo el lavadero y el espejo del baño mojado. O peinarse y no limpiar el cabello que ha caído al piso. Y no solo cae el cabello al piso, sino igualmente en el lavamanos. Y ni siquiera lo limpian. Por eso, todo el baño queda impregnado de cabello. También hay quienes ponen las toallas mojadas, su ropa interior y la ropa sucia toda junta, una encima de la otra, sobre la cama, los sillones, o la dejan tirada en el piso. Dejan todo desordenado. A ver, hermanas, solo suponga que su amado esposo tiene la costumbre de dejar todo tirado en la habitación. Entonces, será usted la que, por supuesto, con mucha alegría y gozo, deberá poner todo en orden. Y eso le tomará algo de su precioso tiempo. Y a pesar que usted le ha pedido varias veces a su esposo que sea ordenado, a él simplemente se le olvida y no lo hace. Repito, y será usted, hermana, la que deberá ordenar todo. Y eso no será solo por 1 o 2 años, sino por toda una vida. Ya se imagina la carga que eso le representará. Ahora bien, qué diferente sería si su esposo fuera ordenado. Pero ese no es el caso. Generalmente, ¿qué es lo que hace su esposo apenas llega a casa? Bueno, se lo digo yo. Se quita las medias sucias por el día de trabajo y las tira a cualquier lugar. Creo que los miembros varones de la iglesia Manmin no harán eso, ¿cierto? Claro que no. Ustedes han cambiado y ayudan a su esposa en las tareas domésticas. ¿Cuántos varones dicen amén? No los oigo, hermanos. Ahora bien, la ropa debería estar bien ordenada en el closet o armario, sea por estación y por uso. No obstante, hay quienes mezclan toda su ropa y después, cuando quieren ponerse algo, no lo encuentran. Hermano, si su casa es un total desorden, le pregunto, ¿cómo podrá limpiar su corazón? Incluso si ora por llegar a la santidad, sus malos hábitos le causarán remordimiento. Hay quienes olvidan sus cosas como el paraguas, suéteres o incluso mochilas en cualquier lugar. También olvidan las reuniones a las que deben asistir. Asimismo, olvidarán las promesas que, en oración, le hacen a Dios. Dios simplemente no podrá confiar en esas personas. Le pregunto, ¿cree usted que alguien que tiene un buen nivel espiritual podría olvidar sus cosas en cualquier lugar o no recordar lo que debe recordar? Por ejemplo, los que dejan olvidados sus celulares y se dan cuenta de ello cuando se acuerdan que deben llamar a alguien. Hay gente así. Cuando he viajado al extranjero, he visto casos así.
Hay incluso personas que olvidan sus joyas, anillos y aros en el hotel donde se han alojado. Y hay casos más serios. Cuando viaja, requiere llevar consigo su pasaporte, ¿verdad? Bueno, les digo algo. Escuchen bien. Hay algunos que se olvidan hasta de eso. Y recién, en el aeropuerto, se acuerdan que para viajar precisan su pasaporte. Hermano, si continúa olvidando cosas, no deberá simplemente echarle la culpa a su mala memoria. Usted podrá cambiar si se esfuerza orando por ello. ¿Cuántos lo creen? Incluso si está muy ocupado, deberá tener paz en su mente y prestar atención a la voz del Espíritu Santo, quien siempre le recordará las cosas importantes que tiene que hacer. Hay otros que no cumplen lo que han prometido, incluso recordándolo. En caso de una reunión, deberá tener presente que quizás la otra persona puede estar esperándolo y que tal vez haya separado un tiempo en su agenda para reunirse con usted. No obstante, hay algunos que solo llaman por teléfono unos minutos antes de la hora fijada para dicha reunión para disculparse por no poder asistir, o desean posponer la cita por cualquier razón, sin importancia, como que no se sienten bien o que tienen algo urgente que hacer o simplemente porque no tienen ganas de ir. Hay otros que llaman luego de la reunión y se disculpan diciendo que no han podido asistir. Desde luego, argumentarán alguna inexplicable razón para ello. No obstante, si hace esto con frecuencia y no solo un par de veces, los demás ya no confiarán en usted. Terminará teniendo fama de incumplido. No tomarán en serio sus promesas porque no las cumplirán o las cambiarán. Hermanos, jamás deberán ser así. Por ejemplo, usted tiene una cita de negocios, pero ese mismo día se le presenta a la misma hora un mejor negocio. Lo que debe hacer es mantener su palabra y asistir a la primera reunión ya pactada. Esta es la forma en la que debe vivir su vida, y así no tendrá esos patrones negativos de conducta y será alguien confiable ante Dios y ante los hombres. Ahora bien, si cree que esto no tiene la mínima importancia, que mejor hubiera sido cancelar la cita previa y asistir a la otra que le representará una mayor ganancia, entonces a la larga perderá credibilidad. Ahora, oremos todos juntos en voz alta meditando en el mensaje de hoy. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Que la palabra que hoy se ha predicado se haga fe y vida en tus hijos. Padre, ayuda a tus hijos a que graben en sus corazones esta prédica y corrijan todo patrón negativo de conducta que tengan en su comportamiento. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet, o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado,
cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.